Estados Unidos es el único país en el que uno es pobre y tiene un televisor de 60 pulgadas, refrigeradora, comida. Vi que lo celebraron con mucha tranquilidad. Sentí en la mirada de mi padre como escogió la carrera que yo quería, sin que le dijera. Tenía que llegar a un número X y no llegaba al número que se necesitaba para realizar los pilotes del puerto. Yo tomé el caso, le conseguí el doble del dinero a la persona del extranjero. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Estamos en la bellísima ciudad de Cartagena, en Colombia. Acabo de llegar hace unos 3 días y tengo la suerte, el privilegio de reunirme con el doctor Alan González Darón. Él es un especialista en asuntos migratorios, pero antes de hablar de visas y trámites, tenemos que conocerlo un poco y posteriormente tratar estos asuntos tan interesantes. Ha ingresado Donald Trump al poder en Estados Unidos. Todos tenemos conocidos que les pueden hacer ser de muchísima utilidad estos datos que vamos a tocar aquí en esta entrevista. Hace bastante tiempo que no me veían en las redes sociales, me ausenté durante muchísimo tiempo, pero creo que valía la pena para una entrevista de tal calibre. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Mucho gusto. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Cartagena. Espero que te haya recibido con los brazos abiertos mi ciudad. Y bueno, vamos a detallar temas de derecho migratorio para toda la audiencia que te acompaña. Perfecto, doctor. Bueno, antes de ingresar en materia, una pregunta, digamos, preambular, un poco para romper el hielo. ¿Qué lo llevó a estudiar derecho? Derecho en general, fíjate que yo en mi caso tenía como cierta programación que yo la llamaría espiritual, porque normalmente las personas tienen como cierta inducción, ya sea un familiar, ¿cierto? En mi familia soy el primer abogado. De hecho, detrás de mí hay otros, pero prácticamente soy el que más experiencia tiene. Y estando en una clase que recuerdo de noveno de bachillerato en el colegio, luego de ver un video en una clase de religión donde explicaban que las personas que tenían una meta clara podrían o tenían una estadística mayor de lograr sus objetivos. Ese mismo día fue como el detonante para mí, para yo decir qué quiero hacer con mi vida. Y luego de analizar muy rápido las materias que a mí me gustaban, yo dije, voy a estudiar derecho sin consultarlo con nadie de mi familia y a partir de allí, cuando ya prácticamente les notifiqué después de yo haber tenido mi decisión, a raíz de eso ellos vi que lo celebraron con mucha tranquilidad, Mm. ¿sí? De que sentí en la mirada de mi padre como escogió la carrera que yo quería, sin que le dijera. Entonces, prácticamente era algo como que estaba en mí y desde muy niño estaba inclinado hacia eso. Digamos que hay muchísimos puntos con los que yo me siento identificado. De hecho, en la primera entrevista que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Spotify, etcétera, cuento algo muy similar. Yo, digamos que estaba, recuerdo claramente como si fuera ayer, estaba echado en mi cama viendo el techo y me levanté espontáneamente y le dije a mi mamá, mamá, quiero ser abogado, quiero estudiar derecho. Pero no fue una decisión tan espontánea, sino que mucho atrás ya sabía, pues yo era bueno toda la vida fui bueno en letras, escribiendo, leyendo. Entonces hay cierta predisposición a uno que en verdad, como digo, no es tan espontánea esa decisión, ¿no? Sino que siguen esperando. Pero bueno, coméntenos, ¿hay alguna historia de su vida profesional más allá de luego el paso que dio, es decir, ya siendo abogado, que le haya cambiado su vida, su giro? Fíjate que hay varias, pero pienso que la más contundente que haya como que me ha abierto los ojos con respecto a la profesión fue a partir de que yo empiezo a trabajar con americanos. Ujú. A través de una amiga me recomendó con una persona que era el CEO de una empresa de construcción portuaria en el sector industrial de la ciudad y él me puso una tarea. Él me dijo, estoy construyendo un puerto, compré 29 millones de pesos colombianos en concreto Mm. y el concreto se quebró, no aguantó las pruebas de resistencia, que es lo que llaman en la medición de PSI, el PSI, que es la resistencia luego que el concreto cuajó. Mm. Y
tenía que llegar a un número X y no llegaba al número que se necesitaba para realizar los pilotes del puerto. Yo tomé el caso, le conseguí el doble del dinero a la persona del extranjero, que era el doble de 29, más un extra, porque la empresa pagó los honorarios míos de eso. Y a partir de ahí él me dijo, vas a trabajar conmigo, dime cuánto te quiere ganar. Y a partir de ahí hice una relación de amistad con mi jefe que nunca había hecho pues, con otro jefe local. Y conocí que la dignidad o el concepto de dignidad que tienen los americanos es muy diferente al de Latinoamérica. Es un tipo de patrón que está contento con tus logros y que te incluye, porque cuando nosotros trabajamos para una compañía se supone que somos activos y ese activo debe generar utilidad para la empresa. Entonces, cuando tú lo haces en Colombia, por ejemplo, te dan un reconocimiento simbólico, te pueden felicitar, pero hasta allí. Mientras que los americanos te dan el reconocimiento público, te pueden inclusive ascender, pero independientemente de tu salario, te dan bonos extra demasiado cuantiosos. Es decir, la generosidad, el concepto de generosidad es muy distinto, porque en Colombia podría recibir un bono de 1 millón de pesos, ¿sí? Que equivaldría en dólares como $300, pero para un americano pueden dar bonos de 10.000, 15.000, o sea, son montos exorbitantes para lo que estamos acostumbrados. Y ahora justamente, y de hecho ya entrando en materia con respecto a los asuntos migratorios, em, un poco, ¿no? Haciendo esta línea temporal que lo llevó a especializarse en asuntos de migración. Bueno, estar trabajando para ese mismo americano, yo comencé haciendo de forma como particular dentro de mis actividades laborales, am, trámites de visados para la esposa, para los hijos, familiares, otros trabajadores que venían de otros países, recuerdo de Guatemala, de México, que hacían parte de la compañía. Y lo que empezó primero como algo inusual dentro de mi profesión, se volvió mi actividad principal, ¿sí? Y solo hasta después de pandemia prácticamente se volvió la base de mi sustento. Sí, allí fue cuando uno empieza a reestructurar todo lo que está haciendo. Yo dije, bueno, no quiero trabajar más en el aporte, no quiero depender de la decisión de un tercero, que dependiendo del despacho me puede decir sí o me puede decir no, sí, porque hay cierto, independientemente de la objetividad de la norma o del trámite en general, a veces está el concepto, porque cada juez es autónomo, Colombia, lo menos, y esa autonomía puede ver que el juzgado 1 dio una decisión y el juzgado 2 piensa totalmente diferente. A nivel económico, no me parecía un buen negocio. Entonces, a partir de ahí, reestructuré todo lo que yo hacía y volví principal la actividad del derecho migratorio, que lo empecé estudiando de forma empírica y hasta ahora ya dentro de Colombia hay cierto auge que inclusive universidades como la Javeriana, universidades como la de los Andes, son las que están más avanzadas en esta materia. Sin embargo, ahora mismo estoy estudiando derecho migratorio para Estados Unidos en una universidad en Ecuador que se llama ILE, y el ponente o el director del programa es excelente. Me encanta porque tiene todo estructurado y es muy difícil a veces obtener información en los posgrados de cuánto cobra uno. O sea, luego de que yo salgo, ¿cómo lo voy a poner a facturar para mí, Claro. para recuperar mi inversión? Y desde la clase 1 estamos viendo inmediatamente cuánto vale el servicio, cuánto se puede cobrar, cómo se cobra. Interesante. Entonces, eso. Cuéntenos cómo es un día típico en la vida de un abogado especializado en migración. Bueno, fíjate que es muy interesante debido a que tengo clientes de todas partes del país. Sí. Ayer me escribió alguien de Bangladesh, tengo reuniones con personas que viven en Angola, personas que viven en países de África, donde a veces el horario se cruza y yo siento que me escriben de madrugada, pero para esa persona el de mañana en su país. Personas de España,
Mi nicho normalmente son americanos, ¿sí? Porque son los que están más cerca. Por el cambio de la moneda, normalmente es un cliente con el que puede cerrar tratos en 10 minutos. Afortunadamente, Colombia, tenemos el cierre de los negocios con los americanos 10 minutos en nuestra data de la oficina. Es lo que nos dice que esa persona va a hacer el trámite de visado, por ejemplo, Claro. inmediatamente. Pero cuando una reunión se extiende media hora, ya uno también tiene que aprender al cliente, listo, te regalo la asesoría, pero ya sabes que no vas a trabajar con él. Entonces, en eso se basa el transcurso del día, porque allí, primero que vamos conociendo, aprendiendo de la cultura de cada país, prácticamente nos comunicamos en inglés en la mayoría de los casos, porque la mayoría de los clientes entre lo que es el sur de Europa y Estados Unidos y Canadá, pues nos comunicamos totalmente en inglés. Pero siempre resulta emocionante porque se aprende de todo. ¿Cómo definiría el proceso migratorio para alguien que no está familiarizado con el tema? El proceso migratorio es un conjunto de trámites que te buscan validar tanto el ingreso, permanencia o residencia en un país extranjero. Ujú. Eso es lo que busca este trámite, que en sí es lo que conocemos como permanencia regular. En el momento de que tu permanencia en un país extranjero deja de ser regular, empiezan todos los problemas. ¿Qué crees que es lo más importante que una persona debe saber antes de iniciar su proceso migratorio? Bueno, lo más importante siempre es buscar asesoría jurídica profesional. Ujú. Es lo mejor y la mejor decisión que puedes tomar. ¿Por qué? Porque esa asesoría te va a encaminar a que ahorres dinero, a que tu trámite vaya con un índice de seguridad o de efectividad mucho mayor a que cuando lo hace la persona por sus propios medios. Es decir, no se le quita que hay personas muy inteligentes, hay personas que pueden leer la reglamentación de las visas y lograr un visado exitoso muy rápido, pero definitivamente el otro nicho, que es la persona que yo podría hacerlo, pero no quiero porque tengo para pagar a alguien que lo haga. Entonces ahí entramos nosotros como asesores, y definitivamente que sea alguien que tenga conocimiento en el tema, Ujú. ¿sí? Porque de todas maneras no es fácil, no tanto subir la aplicación, sino cuando te requiere la autoridad y te da como ciertas pautas en un idioma muy técnico. Ujú. Eso es lo que siempre he visto en la experiencia que mata al solicitar. ¿Y cuáles son estos errores más comunes, más usuales que cometen las personas antes de iniciar trámites migratorios? Bueno, fíjate, cuando la persona viene sin previa asesoría Ujú. y te empiezan a pedir documentos, hay reglas básicas a nivel internacional que es, por ejemplo, los apostilles. Sí, que en este caso se usan mucho los apostilles de La Haya, que son todos los países que firmaron el convenio de La Haya, es decir, tanto en Colombia como en Perú, como en Ecuador, los documentos que se apostillen en Perú van a tener validez en Colombia siempre que venga con ese aval de la apostilla. Ujú. Lo mismo, lo que yo apostille aquí en Colombia van a tener un aval en Perú. Y como somos de habla hispana, no necesitan traducciones oficiales. Claro. Sí, entonces ese es uno de los errores, que cuando la persona empieza a subir documentos, si lo está haciendo sin asesoría previa, te van a pedir dónde están sus apostillas. La persona no va a oh, ¿qué es eso? Ujú. Porque siempre que hemos trabajado con los clientes hablando de apostillas, toca explicarle cómo funcionan, qué son. Es decir, la apostilla no es nada más que un estampado en la hoja de cualquier documento legal que vayas a realizar del gobierno respectivo, para darle fe pública, que es lo que haría un notario. Damos fe pública de ese documento, se expidió en Perú y quien lo firma es el funcionario competente y yo como gobierno te lo garantizo. Sí, eso es lo que hace que ese documento tenga, como ya tu gobierno hizo esa validación, tenga validación a través de mi gobierno. Dice, ah, ellos ya aprobaron, entonces también tiene validez por mí. ¿Y cuáles son las razones más comunes por las que se termina rechazando las visas o residencias para extranjeros? Fíjate que
en esta materia me ha sido muy difícil tener como compañeros que me ayuden a seguir haciendo más visado, Ujú. porque el rango de equivocación tiene que ser casi cero. Es decir, la probabilidad de que te rechacen o de que te inadmitan un trámite de visado es el margen de error. Ah, ¿Sí? En la medida que falta algún documento, en la medida que no se haga como la autoridad lo ordena, es decir, en Colombia, por ejemplo, te tienes 5 megas para subir la aplicación y no tienes más de 30 páginas. Y a veces un expediente tiene 60 hojas. ya. Ahí viene la magia Ujú. del asesor. ¿Sí? Entonces, normalmente, a veces es muy difícil que una persona sin previa experiencia consiga un éxito. Ujú. Diría que solamente los visados de matrimonio que no requieren un expediente tan largo, pero las de pensión, nómada digital, inversionistas, requieren un número mayor de hojas y ahí es donde la falta de experiencia haría que se equivoquen al momento de aplicar. Si estudias o trabajas en el mundo del derecho, este espacio es para ti. En Legalmente Hablando compartimos artículos, noticias, entrevistas y eventos exclusivos que te mantienen actualizado y conectado con lo que realmente importa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Instagram para acceder a todos nuestros contenidos. Perfecto. Bueno, ha respondido perfectamente bien el doctor Alan González. Espero que haya aclarado sus dudas. Vamos a hablar ahora un poquito digamos, políticas migratorias. Todos sabemos que ha ingresado Donald Trump al poder en Estados Unidos. Creo que me comente un poco su punto de vista, cómo ha visto afectado su trabajo. Definitivamente lo debe haber visto. Nos comentaba que tenía clientes de todas partes del mundo. Entonces, Donald Trump ha tomado el poder y ha dicho esto va a cambiar en muchísimas cosas, entre ellas el asunto migratorio. Totalmente. Coméntenos. Bueno, fíjate, de hecho hay un caso particular que hubo un roce entre el presidente de Colombia y Donald Trump, perdón, y Colombia a partir de esa discusión, la rigurosidad en cuanto a los visados se incrementó muchísimo. Tanto así que Colombia hoy día está pidiendo un certificado, por lo menos para todos los americanos, un certificado de antecedentes del FBI que solo se consigue. Es decir, se consigue online el documento, pero debes apostillarlo solamente en el Departamento de Estado de Washington. Eso ha hecho un cuello de botella, porque antes tú el documento lo apostillabas en el estado donde tú resides, Ujú. pero ahora, aunque residas en la Florida, aunque residas en Texas, tienes que apostillarlo en el Departamento de Estado de Washington, ¿sí? En Columbia, Ujú. y hasta que eso no salga, tu trámite va a quedar en suspenso. Entonces, nosotros en particular hemos conseguido alianzas con notarías, que son los que tienen convenio directo, y lo que antes estaba demorando 6 meses, hemos reducido los tiempos a 3 semanas Increíble. y hemos avanzado muchísimo, pero este cambio que hubo no está en la normativa. Es algo que tú lees los requisitos de cualquier visado y el único que te pedía ese antecedente eran las visas de pensionado, las personas que se retiraban en Estados Unidos y venían a vivir a Colombia. Ajá. Y ahora está para todas las visas, inclusive para las personas que contrajeron matrimonio, que es como de lo más fácil que hay. Es decir, el matrimonio te salva Claro. la permanencia en un país extranjero y acá en Colombia te están inclusive pidiendo ese certificado. ¿Sabías que la inteligencia artificial y el blockchain ya están transformando el ejercicio del derecho? Este 2 de mayo iniciamos un microcurso virtual diseñado para abogados, estudiantes y operadores jurídicos que quieren adelantarse al futuro. Con docentes nacionales e internacionales, clases en vivo y certificación oficial. Capacítate, actualízate y lidera el cambio digital en el mundo jurídico. Te esperamos en este maravilloso curso. Para saber más, comunícate con nosotros al +51 95 03 87 411. Ahora, hablando un poquito más de Estados Unidos, el incremento de la rigurosidad en este país con respecto a las políticas migratorias, em, vamos a hablar de las deportaciones. Ok.
Y aquí entran muchísimos temas en juego, como las deportaciones masivas que se pueden hacer de mexicanos, colombianos, peruanos, etcétera. Entra a tallar derechos humanitarios, ello que se puede alegar crímenes de lesa humanidad, etcétera, por tal vez las formas en las que se pueden hacer varias deportaciones. Coméntenos un poco sobre esto también. Muy bien. Fíjate que a mí me gusta viajar varias veces al año a los Estados Unidos. Y era algo que se veía venir, inclusive en la Florida, que es un estado que vive de la tierra, que todavía es potencia con la cultivo de naranjas, por ejemplo, Claro. y la construcción. Tú ves que todo el personal, y eso es algo que se nota a simple vista, la mayoría del personal es ilegal, de las construcciones y de los cultivos. Sin embargo, cuando ya se venía Trump para la presidencia, todos tenían las dudas. ¿Qué va a pasar? Él está prometiendo en campaña que va a deportar, va a hacer unas deportaciones masivas y cómo va a quedar la economía de estos estados que son productivos gracias a la mano de obra ilegal. Ujú. Sí, entonces, a partir de que Trump se posesiona en el poder y cumple su promesa de campaña, lo primero que podemos ver de forma objetiva es, a partir de mi concepto como profesional de inmigración, él está cumpliendo con la normativa. ¿Sí? Lo ideal es buscar regular la permanencia de los extranjeros que en ese momento se estaban como ilegales. Ahora bien, la forma de cómo los está deportando no era la más idónea. Es decir, los deportaba como si fueran criminales, esposados, manos y pies, ¿sí? Él en una de sus declaraciones dijo que eran personas que tenían récord criminales, pero por lo menos aquí en Colombia se hizo la investigación y por las noticias salió de que era público de que muchas personas deportadas, esposadas de esa forma, no tenían nunca una anotación criminal. Y que definitivamente un deportado no es un criminal, es una persona que incumplió la normativa migratoria, pero que tiene acceso a garantías fundamentales que le permite su dignidad humana. De derechos fundamentales. Correcto. Correcto. Entonces, esas deportaciones en la forma de que indigna no eran correctas, más sin embargo, razón le asiste a Estados Unidos en que si vio captura a una persona que entró de forma ilegal, por lo ideal, la normativa le dice devuélvalo a su país de origen y desde allá podrá hacer las acciones o ejecutar las acciones legales pertinentes para ingresar de forma regular. Para Estados Unidos, lo que correspondería cuando te deportan es que te sancionan hasta por 10 años, de 10 a 15 años, de que no pueden volver a suelo americano salvo de que presentes lo que se conoce como un waiver, que es una solicitud de perdón al Estado americano. Y si ellos te conceden ese perdón, el perdón no te garantiza el ingreso, lo que te permite es que puedas aplicar por un visado Ujú. ante cualquier embajada del país respectivo. Y de todas maneras sigue siendo el mejor medio porque a veces ese uso de las fronteras ilegales a través de las personas que se conocen como los coyotes, por ejemplo, de Latinoamérica, de lo que uno tiene información es que hasta por una persona cobra entre 5.000 y 20.000 dólares Ujú. y hacer una solicitud de visado te puede gastar 1.000. Entonces siempre la vía legal sigue siendo la mejor opción para poder ingresar de forma regular a otro país, en este caso es los Estados Unidos. Y existe un cúmulo de visados como la H1B, la HB2, para tú conseguir trabajo, es decir, entras como migrante, ¿sí? Y con contrato de trabajo para que puedan devengar inmediatamente un salario que te permita sobrevivir. Estados Unidos el salario mínimo es muy competitivo y con un mes de salario y tú haber llegado sin nada, te puedes comprar el celular más competitivo del mercado y no estás endeudado porque te queda para pagar renta. Sí, totalmente. Exacto. Estados Unidos es el único país en el que uno es pobre y tiene un televisor de 60 pulgadas, refrigeradora, comida. Es increíble y esa misma ambición hace que la gente tome este tipo de medidas, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a usar un poco de su confianza y vamos a hacer un ejercicio que Adriana Mauricio Pintado, nuestra directora del área de producción, nos ha preparado para nosotros. Vamos a darle ejemplo de mitos y usted nos va a decir esto es verdadero, esto es falso, depende. Entonces,
Vamos a empezar con la primera, que es, si me caso con una ciudadana americana, automáticamente obtengo la nacionalidad. Es falso. Cuando te casas con una ciudadana americana, quedas avalado para solicitar una visa del cónyuge y eso podría regular tu permanencia nuevamente, pero de entrada no te da la nacionalidad. De hecho, aquí en Colombia eso me ocurrió. Una persona llegó a mi oficina que se casó, una chica americana se casó con un colombiano y tenía una sanción ya expuesta por el gobierno colombiano y me preguntó, pero si ya yo me casé, y yo le dije, sí, tu matrimonio te permite aplicar por una visa de cónyuge, pero eso no te daba la nacionalidad. Inclusive teniendo la visa debes sumar tiempos de residencia en Colombia Ujú. y a partir de que seas residente puedes aplicar por la nacionalidad, pero es un proceso que lleva tiempo. Curioso, curioso. Si viajo con visa de turista, ¿puedo quedarme a vivir y luego arreglar mis papeles fácilmente? Bueno, a nivel profesional te diría que no es lo ideal, porque si bien es cierto, es decir, de forma legal no debo recomendarte esto, pero si hay personas que lo hacen, en ciertos momentos se podría hacer el cambio de estatus migratorio. Ujú. Sin embargo, ¿qué sucede? Con las visas para los Estados Unidos, por ejemplo, de turismo, se complica un poco porque la visa de turismo lo que busca es que vayas a Estados Unidos, disfrutes y regreses a tu país de origen. El único evento que te podría dar una tranquilidad de que no te van a deportar siempre y cuando lo hagas dentro de los tiempos es que contraigas matrimonio durante los 6 meses de estadía que te permite la visa de turista. ¿Sí? Porque cuando te cambies, por ejemplo, si estás en turismo y te quieres cambiar para H1B, que es la visa para profesionales, Ujú. el gobierno americano inmediatamente te va a decir, estás como turista, o sea, no te devolviste, te quedaste, inclusive podría ser una causal de negar la solicitud de visado. Ujú. Lo ideal es hacerlo del país de origen. Si tengo un hijo en el extranjero, ¿me dan la residencia de inmediato? Falso. Falso porque si tienes un hijo en el extranjero, ejemplo, Estados Unidos, tu hijo puede adquirir la nacionalidad por el ius solis, que es la enmienda número 14 que se hizo muy popular esta temporada porque Trump intentó derogarla y un juez le tumbó el acto con el que pretendía derogar eso. Am, pero el niño o la niña adquiere la nacionalidad, más sin embargo el padre o la madre tendría que hacer su proceso de visado para poder adquirir primero la visa, luego la residencia, un Social Security Number y posteriormente la ciudadanía. Finalmente, doctor, digamos, pregunta muy usual. Ser un indocumentado durante muchísimo tiempo, ¿obliga al país a tener que nacionalizarte? No. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Es decir, la respuesta es un rotundo no, pero por épocas de elecciones, el mandatario de turno Ujú. puede por pequeños lapsos de Intereses tiempo, políticos, digamos. correcto, para ganar adeptos y votos, por X número de tiempo, por ejemplo, a partir, decir, Trump, su mandato, supongamos que su gran mayoría fueron inmigrantes, entonces el presidente de turno para pagar el favor a sus electores podría generar a partir del día de mi posesión hasta un año después, todo el que esté ilegal haga su trámite que Estados Unidos le va a dar la nacionalidad. Y entonces durante ese periodo, porque eso ha ocurrido en otras épocas en Estados Unidos, Ujú. entonces con otros presidentes en una época limitada han tenido exenciones para con inmigrantes ilegales y les han dado documentos, permisos de trabajo, paroles, inclusive ahorita hasta hace poco los venezolanos tenían paroles y podían traer familiares, los que ya obtuvieron el parol, podían traer hijos, esposos, familia y ya tenían permiso de trabajo para que pudieran ejercer sus actividades normales en los Estados Unidos y por la llegada de Donald Trump eso se acabó de forma rotunda, Ujú. pero en mi último vuelo a la Florida, el avión iba lleno de venezolanos con puros paroles, todos estaban legalizados. Entonces, luego de que llega el nuevo presidente, esa época se termina
Claro. y mucha gente inclusive terminó deportada. Entonces depende mucho de la política. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, si una entrevista nos ha nutrido mucho, han habido datos increíbles que incluso yo no conocía. Para cerrar, doctor, ¿qué consejo le daría a alguien que está pensando en emigrar y aún no sabe por dónde empezar? Bueno, fíjate que te recomendaría siempre tener un plan, porque emigrar depende de muchos factores. Y el primero es, yo recomiendo que es decir, tomar asesoría de otra persona que ya lo haya logrado primero, porque migrar a veces la persona lo ve como de forma objetiva muy sencillo o una apuesta para mejorar sus condiciones, pero no tiene en cuenta la carga psicológica que puede representar migrar si no tienes grupo de apoyo o de soporte en el país donde vas a hacerlo, porque el ser humano es social por naturaleza. Entonces esa soledad puede inclusive traerte un problema de depresión, podría llevarte a la persona a un suicidio en ese entorno donde no es tu cultura, no son tus amigos y no sabrías cómo desenvolverte. Entonces lo ideal siempre es tener un plan previo de cómo es la cultura de ese lugar, cómo es la economía, si en realidad funciona, qué tipo de trabajo hay que realizar y definitivamente siempre tienes que tener un capital semilla, verificar si ese capital con el que cuentas permite unos meses de sobrevivir en un país donde apenas vas a mirar cómo vas a conseguir el sustento. Ahora bien, la persona que logra emigrar con un contrato de trabajo ya sería como otro tipo de condiciones y pienso que sería como lo más idóneo, pero normalmente el ciudadano de a pie está pensando es cómo cruzo por el Darién o cómo evito hacerlo y no morir en el intento. No, además este asunto interesantísimo, el tema de la escala social, ¿no? Se dice mucho en Canadá, en Estados Unidos, quieren ingenieros, abogados que vayan a limpiar sus baños, ¿no? Bueno, la verdad, situaciones en las que uno tiene que estar preparado, a veces te van a ver con unos ojos con los que uno pensaría que no lo mirarían en un principio, ¿no? Pero bueno, ha sido, como repito, una entrevista enriquecedora. Le agradecemos al doctor Alan González Barón por su tiempo, por tomarse el tiempo, como repito, de venir hasta acá, hasta Boca Grande. Nos hemos hospedado en un edificio hermosísimo acá en, en Cartagena de Indias. Estaremos poniendo las redes sociales del doctor Alan González para todos los interesados en los servicios que brinda. Y nada, invitarlos a seguir la página en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, LinkedIn. Estamos en todas las redes sociales y compartir el video, transmitir lo que más te gustó, dejar abajo en los comentarios qué otra recomendación tienes para próximos videos. Así que sin mayor dilación, agradecemos una vez más al doctor Alan González por acompañarnos y nos despedimos. Chao, chao, cuídense.